Lo que no admite that which does not admit una actitud perezosa an attitude that is lazy o indiferente or de nuestra fe. indifferent in our faith. So, Dios quiere Amen. creyentes God wants believers que tengan ganas, that with force, que with tengan ganas willingness, de estudiar with la willingness palabra de Dios, to study the Word of God, llevar la palabra de Dios, to carry out the Word of God. ¿verdad? Y True. muchos de nosotros somos perezosos. And many of us are lazy, brother? Lazy, Yeah. lazy, amen, lazy. Y Sorry. no nos gusta leer la palabra, We don't like to read the Word. no nos Praise gusta. God. We don't like to read the Word. ¿Cuánto tiempo la estamos leyendo? How long have we been reading the Word? Ahora que estuvimos mucho tiempo en la casa, Now that we have been home all this time, ¿cuánto tiempo la estamos leyendo? my question is, how long have we been reading the Word of God? Estamos más afanados en las noticias, We are so hooked to the news. ¿verdad? Is ¿Qué es lo it que está true? pasando? What's happening? Cuando podemos estar confiando en la palabra de Where we Dios. can be trusting in the Word of God. Aleluya. Amen. Someone say amen, amen. amen. Can somebody say amen this morning? Número 3. Number 3, Proseguir a la meta to proceed to the goal requiere concentrarse en la meta requires to focus on the goal, para captar to captivate su total atención. its full attention. Dice, Pablo se dirige aquí a los filipenses It says that Paul was directing himself to the Philippians de una manera muy personal, in a very personal fashion, llamándolos hermanos. calling them brethren. Yo mismo no pretendo haberlo I do not apprehend to have obtained it ya alcanzado, or have already obtained it, pero una cosa hago, but one thing I do, olvidando ciertamente lo que queda atrás forgetting those things which are behind y extendiéndome and reaching a lo que está delante. forward to those things which are ahead. Amen. Amen. ¿Verdad? Amen. Hay que olvidar el pasado. We have to forget the past. Ya la gente nos mira y The people dice, see ellos us son hermanos. and they call us, they're the brothers. Tenemos que ser And we must be. luz We en must el be the mundo, light in the world. ¿verdad? Amen. So, hay que dejar muchas cosas que nos tienen atrapados. We must leave many things that have us attached. Siempre con la vista hacia Dios. Always with our faces looking towards God. Amén. Amen. Dice número 4. Number 4, El perseguir a la meta to proceed to the goal requiere motivación espiritual. requires spiritual motivation. No lo podemos solos, ¿verdad? We can't do it alone. Dice, porque prosigo a la meta, It says, I proceed towards the goal al premio del supremo of the high call, of the prize, llamamiento de Dios en Cristo Jesús. of the call of God, our Lord Jesus Christ. ¿Algunos de ustedes saben cuáles son los premios? Do any of you know what the prizes are? Dice que es la gloria, It says it is the glory, es la consumación it is the consummation de nuestra of salvación, our salvation, es toda la plenitud de la salvación, it is the plenitude of salvation, es la comunión perfecta it's the perfect communion con nuestro amado Señor. with our beloved Lord Jesus Christ, Y es vivir and it is to live en su presencia. in His presence. Amén. Amen. Amen, somebody? Amen. Amén, Amen. amén. Y dice que es vivir It's to live en su presencia. in His Cuando presence. nosotros vamos bien en la meta, When we are going good towards the goal, porque sentimos la Because presencia de Dios. when we're going towards the goal, we feel His Que a presence. todo lo que nosotros nos propongamos, That everything that we purpose to do, nada nos va a salir mal. nothing's gonna come out Siempre wrong. vamos a estar bien. We're always gonna be good. Ni enfermedad ni nada Not nos even va sickness, nothing tocar. will touch. ¿verdad? Y en Cristo, And in Christ, sí,
dice que su presencia en Cristo, it says that the presence of Christ, vamos a tener una comunión perfecta, we will have a perfect communion. ¿verdad? Amen. Y eso es algo bien bonito que a mí And this is something me hace beautiful sentirme bien feliz. that makes me very Cuando happy. estás haciendo bien las cosas, When you're doing things se right, siente bien bonito en el you corazón. feel good in your heart. So, digo, I say, qué bonito porque how a pesar de beautiful. que todo este tiempo Besides all this time, estuvimos encerrados, we were on lockdown. siempre estuvimos buscando ahí en la familia la presencia de Dios. My family and I were always seeking the presence of Y, God. y Dios nos llamaba por And God- medio del celular. And God would speak to us Dios puso los through medios the cell phone. He made a way, communication. y la verdad fue And the algo bien truth, hermoso It porque was something marvelous. yo miraba a mi familia I could see my family, y yo dije, wow, and I said, es wow, algo hermoso porque this is something sentimos tu beautiful. presencia por We medio del feel teléfono. His presence through the phone. Y Amen. es algo Yes. bien hermoso And something y yo me beautiful. gozo And I rejoice. porque si tú lo buscas lo encontrarás. If you seek Him, you shall find Y Him. luchábamos y a veces We estábamos struggle. y que tardábamos And y sometimes que el teléfono the phone, and y al then- final de todo And at esto the end of everything, salíamos, we would come forth. hacíamos la célula. We would do the cell group. Yo me gozaba I would y rejoice. digo, pues, por lo menos así estamos mirándonos y And I said, at least I'm seeing my family and we're ¿verdad? De esta manera rejoicing in this fashion. y hay que esforzarnos, hermanos. We must be strengthened, my brethren. Y la pereza And the nos laziness, cuesta, it costs us. pero eso es algo que tenemos que estar bien But it's firmes. something that we must be firm. Y ándale, José, levántate. And come on, Jose, get up. Y ya teníamos que levantarnos. And ¿no? we had to wake up. Y ándale. And come on. Y el enemigo siempre pone obstáculos. And the enemy always puts obstacles. Y el cuerpo se cansa y dice, And the body "Ah, tires. And this is, no quiero hacerlo I don't ahora. want to do it today. Pero siempre la palabra de Dios va But it's always the word para of nuestras God vidas. that strengthens our lives. Vamos al quinto. Let's go to the fifth key word, a key nugget. Dice, el proseguir a la meta Going towards the goal requiere ayuda divina. requires divine help. Requiere que Requires no lo vamos a poder lograr that we will not be able to obtain it solos. alone. Necesitamos la ayuda divina We need the divine help porque tenemos muchos obstáculos because we have many obstacles en nuestras vidas. in our lives. El Señor The Lord nos lo revela. will reveal it to us. Él cuenta con muchos medios He uses many different channels para hacerlo. to do His will. Por la eficacia de su palabra, By the edification of His word, por medio de la predicación through the preaching o la lectura personal or the personal de la devotion Biblia. of the Bible. También usa a los hermanos He also uses the brethren con este propósito with this purpose. y permite And He allows que pasemos por tiempos that we go through times, difíciles difficult times, y pruebas. and trials. Como le estaba diciendo, ¿verdad? Like I was saying, que no vamos a poder solos. that we will not make it alone. Dios siempre va a poner medios. God will always provide Y a siempre va a way. poner cosas para que nosotros podamos hacerlas. He will always put things so that we can Nada do nos it, detenga. that nothing ¿verdad? will hold So, us back. Dice el número 6, Number 6, el proseguir a la meta to go towards the goal requiere tener requires to obtain un mismo sentir a one thought in mind. y tiene una regla. And it has one rule. Y esa regla ayuda a los corredores And this rule helps the runners a competir de forma correcta. to perform in a correct fashion. No podemos correr We cannot run como de aquí a from unas here 3 millas to 3 miles, y no podemos andar quebrando calles, ¿verdad? and we can't be going through streets. So, tenemos que seguir la meta We hacia have to donde continue te ponen the ¿verdad? goal los conos que where tienes they que put the correr. cones.
directo. You have to run So- directly. So, no te podemos andarnos desviándonos We de cannot be going wayward. ¿verdad? So, dice Amen. de forma y la palabra también significa And the word also signifies andar en fila, to be in a single file line, tener un mismo sentir, to have one mindset, una misma actitud, one attitude. es de gran valor It's of great courage y de mucha utilidad and a much a usefulness para correr to hacia la run meta. towards the goal. So, hermanos, So my brethren, vamos en una dirección we're going in a direction que nosotros tenemos que pensar realmente que en qué that vamos. we have ¿verdad? to really think and ¿Cuál, focus cuál es la where we're dirección que tú going. llevas? What is the direction that you are headed in? So, Dios quiere corredores, God wants runners, corredores que se esfuercen, runners that are strengthened, que estén en un mismo sentir con that la are in palabra de one Dios, set mind with the word of ¿verdad? God. Y yo me digo, pues, And yo I quiero ser say, ese corredor. I want to be that runner. Yo quiero proseguir esa meta I want to que pursue yo the sé que goal. hay muchos premios en el Yes, I know there's a lot of prizes allá adelante de su presencia cuando in Dios nos before His llame. presence when He Yo calls sé que Él nos va a us. dar muchos premios I know y yo He's lo going creo porque to la palabra reward de Dios lo us dice. because the Word of God says ¿Verdad? it. Y yo digo, pues esa es mi meta. I say that is my goal. No la hemos llegado, hermanos. We have not reached it yet, No se my brethren. conformen. Do not be conformed. No se sienten en esa mesa de confort. Do not sit in the seat of comfort. Hay que llevar la palabra de Dios. We must carry the precious Word Hay que of God. pedirle dirección a Dios We para must que ask podamos, God for ¿verdad? direction, Fuerzas, fortaleza, strength, courage para poder leer su palabra. to be able to read His Word. Eso es lo que yo tenía que darles, hermanos. This is what I had to Amen. give Me this siento morning. Bendecido estar I aquí feel blessed to be here delante de su presencia de Dios. before the presence of Dios God. es maravilloso God porque is Él marvelous nos lleva de victoria en victoria, because He ¿verdad? takes us from victory to victory. Amen. Amen. Praise God. Alabado sea el Wonderful nombre de preaching. Dios. Thank you, brother. Brother, muchas gracias. Yes, praise God. Is anybody ready to run? ¿Cuántos están listos a correr? Run Amen. the race? Correr la carrera. Amen. So now I'd like to have Pastor and Pastora come on up. Ahora voy a hablar al pastor y pastora que suben, por favor. Yes, they're going to minister to us. Van a ministrar a nosotros esta mañana. Amen. Gloria a Dios. And the Word became Y flesh la palabra se hizo and carne dwelt among us. y habitó entre nosotros. What manna from on high, brother, Qué gave us. maná del cielo nos dio el Isn't it hermano. good to be in the house of the Muy Lord? bueno estar en la casa I'm del so Señor. glad to be in the house Estoy of the contenta de Lord. estar en la casa del And may the Señor. Lord continue to open and open and open Y que el up Señor siga abriendo y so abriendo that we can all be together one more para que time. todos podamos estar reunidos una vez But brother más. gave a secret key. El hermano dio una llave secreta In our time en nuestro that we're tiempo waiting, que estamos esperando. we can get a hold of the hand of the Lord, Podemos agarrarnos de la mano del and we can Señor be strengthened in y Him. podemos ser fortalecidos en Yes, Él. we have to hear the Sí, news, tenemos que oír las and the noticias news are not very y las good noticias news. no son tan buenas. The numbers keep escalating and Los números escalating. siguen escalando y escalando. But as we look to the Word, there's more promises and more promises Pero and mientras more vemos a la promises. palabra hay promesas y And what promesas. does our heart ¿Y say? qué dice nuestro It corazón? says, "Oh, daughter of Oh, Zion, hija de Sión, rejoice and be Regocíjate glad, y be alegra, exceedingly glad, extremadamente sing a alegre, song of joy, canta alabanzas de clap gozo, your hands, batir las you manos, that play the trumpet, tú que tocas la trompeta, play sounds of victory." toca cánticos de victoria. God has been good to Dios ha house of sido prayer. bueno a casa de oración. I know that all I hear Y yo sé que todo lo que oigo
My husband says, wear that mask. Mi esposo me dice, ponte la máscara. Okay? Be 6 feet apart. 6 pies aparte. Be 6 feet Es apart. que se me tira encima, hermano. Be 6 feet apart. 6 aparte. And stay home. Y and quédate be en casa safe. y Stay está home segura. and be safe. We stayed home this 4th of July. Estuvimos